La batalla universal se vive en ser una cosa o ser otra cosa. Quizás una estrella nunca nació, simplemente fue el colapso de una nube de gas sobre su peso. Quizás una estrella nunca murió. Cuando ella explota, no es más que el nacimiento de los elementos más pesados que la naturaleza nos ha permitido conocer. Las galaxias, los animales y la vida en general se debaten esa constante diaria de supervivencia, donde una mala acción puede significar la muerte y también el inicio para dar paso al otro mundo, a la reencarnación, al glorioso Valhalla que nos aguarda, o el infierno asegurado que a diario nos labramos. De las luchas más antiguas que nos ha regalado la existencia se encuentra una bacteria siendo asaltada por un virus. En sus ansias por conservar su legado, el virus utiliza la bacteria para ser el nicho reproductor de su ADN, no sin antes la bacteria intentar resistir a toda costa, con tan buena suerte que no ha existido un solo virus que acabe totalmente con el tipo de vida que conocemos en la Tierra. Las placas tectónicas también tienen una lucha entre sí, el ansia de los anfibios por salir del agua y vivir lejos, del martirio de sus compañeros acuáticos, los dinosaurios contra los mamíferos, el colapso de una estrella entre su interior y su exterior. Todo parece enseñarnos acerca de una lucha sin fin, entre ser una cosa o ser otra cosa, entre sencillamente perecer en el intento o quizás transformarse igualmente en el intento nada más. Ya. Yo dejo el rollo y la palabrería. Solo quería contextualizar que la palabra lucha no es ni cerca nada relacionado al humano. El universo se encuentra doblegado a la necesidad de luchar por sobrevivir y conservarse, formando múltiples sistemas a todas las escalas para permitir entonces que cada rincón del espacio sobreviva por luchar sobre su contrario, por no apegarse y perecer, por seguir el máximo tiempo, por no ser simple historia. Y es por eso que también el ser humano se ha permitido crear, innovar para sobrevivir, amar para seguir adelante y luchar. Partiendo de guerras mundiales, conflictos de todos los tamaños, ideologías y certezas que acercan el humano a no depender nunca más de lo natural, de dejar su suerte al libre albedrío. El humano se ha dado de golpes hasta con la vida misma. Las luchas de hoy se pueden catalogar como unas luchas bestiales entre poseedores y desposeídos, entre los herederos y los desheredados. Un sinfín de revoluciones que ha marcado al ser humano tanto a nivel de pensamiento como a nivel científico o tecnológico, que sin querer le permitió ubicarse en una posición súper cómoda. Transformaron pequeños conglomerados en ciudades en imperios. Doblegamos a los humanos más débiles. Esclavizamos a la clase más baja de la sociedad y desde entonces el ser humano ha estado luchando por una idea vaga llamada libertad. No puede ser. La Revolución Rusa en plena Primera Guerra Mundial en 1917 da el triunfo a los obreros sobre la monarquía de los zares. Los rusos son los más capos. El mundo se encontraba en una guerra mundial y ellos estaban matándose en una guerra civil para determinar el gobierno ruso, al mismo tiempo que la clase obrera fomentaba la revolución en contra de la dictadura de Nicolás II. Lenin se vino en un tren después de haber mal leído a Marx y haber complotado con Alemania la salida de Rusia de la guerra. Eso era traición y de la alta, pero no. Hoy en día cada esquina, por toda Rusia, encontramos estatuas de este genocida. Quiero enfocarme en la lucha obrera y no me considero ni marxista, ni pro Unión Soviética, ni comunista, ni nada de eso. Es una lucha que en mi ciudad está cumpliendo 100 años con un barrio llamado el Barrio Obrero. El Barrio Obrero se fundó en 1919 en la ciudad de Cali a través de un decreto de la administración que promulgaba por mejores derechos para los obreros de la ciudad. Es así como a través de este decreto el Barrio Obrero se funda para brindarles mejores condiciones de vida a los obreros de la ciudad de Cali. El acuerdo número 31 del 20 de junio de 1919 fue publicado en la Gaceta Municipal 10 días después. Era una época de modernización y la ciudad de Cali expandía sus fronteras. A su vez, los campesinos se volcaban a las ciudades, dando paso a las vivencias de un nuevo mundo, del rural al urbano, como población obrera en términos de hábitos. El barrio obrero estaba conformado por terrenos ejidales, con poca densidad de la población. Sus primeros asentamientos eran fincas, ranchos y casas de guadua y adobe.
Con el decreto se da inicio a una estipulación de ejidos, vías, loteo, división de las manzanas y la vinculación de acción social. Estos acuerdos obligaban a generar normas urbanísticas y le exigía a la extinta Dirección Nacional de Higiene un uso más racional y económico del suelo urbano, basado en las tierras que se desarrollaban alrededor de algunos proyectos modernos de la ciudad, como por ejemplo el Ferrocarril del Pacífico. El barrio Obrero y el barrio Sucre fueron los primeros barrios modernos de la ciudad. Incluso el nombre de estos barrios se alejaba un poco de la idea religiosa, ya que los barrios de la ciudad de Cali habían sido nombrados por sus parroquias o retomando algún nombre bíblico, como por ejemplo nuestros primeros barrios San Antonio, San Cayetano, Santa Rosa, San Bosco, San Pedro, San Nicolás, todo era religioso. Según historiadores, el fenómeno de los barrios obreros no es exclusivo de la ciudad de Cali. Al contrario, los barrios obreros representaron el fenómeno de una lucha consagrada en toda Latinoamérica, desde finales de 1800 y mediados de 1900. Hoy en día, los habitantes del barrio obrero miran con temor la modernización del centro de la ciudad, lo cual significaría un despojo de sus viviendas. Para ello, y a raíz de su cumpleaños número 100, quieren que se les considere como patrimonio de la ciudad. La historia continúa con la fuerte migración de los ecuatorianos al barrio obrero, donde fundaron grandes factorías especializadas en el calzado y el cuero. Como homenaje a la historia del vecino país y queriendo rendir un homenaje por los 400 años de la ciudad de Cali, la colonia ecuatoriana donó un busto de bronce del general Eloy Alfaro, un general liberal que propuso la división de la iglesia y el Estado, la sustitución del diezmo católico por impuestos, la inclusión de la mujer a la educación, entre otras cosas que le merecieron la muerte al final de su mandato, después de haberse refugiado en Panamá. El 28 de enero de 1912, en la ciudad de Quito, a los 69 años de edad, fue linchado e incinerado después de haber retornado a Ecuador para intentar mediar entre las facciones que peleaban por el poder. Tras la derrota militar de los alfaristas, no se cumplieron los acuerdos y fue capturado por orden del general Leónidas Plazas. Una multitud se abalanzó a los calabozos con poca reacción de la guardia, siendo asesinado, amarrado y expuesto ante la multitud en la plaza central. Busca Gareca, el balón hacia atrás, busca Ambuila con el balón, Gareca llegaba, la pelota cae para Luis Murillo, se acabó, América campeón América, campeón. El fútbol, el hermoso fútbol, recorre cualquier historia de Colombia, para bien o para mal. El fútbol se disputaba en la cancha de la calle 25. El barrio obrero se considera la cuna del América de Cali, donde vivieron grandes proezas como Harold y Faustino Asprilla. Unas cuadras más allá, Dimas Gómez, proeza del América de los 30, 40 y 50. Grandes amigos del histórico profesor Gabriel Ochoa Uribe. El América de Cali es el equipo del pueblo y del pueblo nació. En los años 60 se gestó una historia poética en torno al dolor y al sufrimiento que significaba seguir a los Diablos Rojos. Esa lucha es la que identifica al barrio y también a los obreros, asimismo como surgimiento de la pasión de un pueblo, como nacimiento popular, como el fervor de la calle y la consecución y la unificación del triunfo anhelado. Eso significa el fútbol para el barrio obrero. Para llegar sin el gol, América, campeón, América. Es que aquí en Cali, que ya tiene la fama de la capital de la salsa, yo sí creo que es verdad. La influencia de la salsa no se podía quedar atrás. Los ritmos provenientes de Nueva York y Cuba se abrieron paso a mediados de 1900. La llegada de la radio y el cine dio paso a la música de Daniel Santos, Bienvenido Granda y Celia Cruz. En 1954 se presenta la Sonora Matancera por primera vez en el Teatro San Nicolás, convirtiendo rotundamente al barrio en matancerómano. El bien conocido Lunes del Zapatero tiene sus raíces en que los principales bailaderos del barrio, conocidos como griles o agüelulo, obviamente por la bebida hecha con lulo, tenían mayor afluencia los días lunes, relacionado al mismo tiempo con las industrias del calzado que cerraban su atención los lunes para poder asistir al lunes de zapateo. Es por eso que en la ciudad se suele relacionar con que los lunes no trabajan las tiendas de calzado. Por otro lado, encontramos en la plaza central al gran cantante y bailarín Edulfamid Molina Díaz, mejor conocido como Piper Pimienta, institución de la salsa en Colombia junto a Discos Fuentes. Queda en el tintero la historia del Ferrocarril del Pacífico, que conectaba el interior con la costa y pasaba muy cerca del barrio.
Años después, el proceso general de la modernización, el traslado de las fábricas a la ciudad de Jumbo, la creación de los primeros sindicatos después de su fundación, los nombres de los bailaderos tradicionales como La Matraca o La Neliteca, Séptimo Cielo, los dos primeros teatros para cine llamados el Teatro Mariscal Sucre y el Teatro Belalcázar. El Gran Barrio Obrero es subsidiario mayoritario de la identidad caleña, en donde convergen el fútbol, la bohemia salsera, la rumba melómana con la representación del tango y la salsa. Décadas después, el gran Andrés Caicedo retrataría esta realidad en su libro Que viva la música. Todos estos temas van a quedar en el tintero, pero como ustedes dicen, ¡ay, Speedy, esos videos tan largos! ¿Qué es eso tan largo? Yo me lo veo porque soy tu amigo. entonces ahí les queda, de malas. Todo este contexto se enmarca en las luchas obreras de finales de los años 1800 y principios de 1900. No les voy a hablar que del siglo tal al siglo tal porque eso es un enredo que ni uno mismo a veces entiende. Pero las luchas obreras datan de 1889 con los obreros de Chicago que exigían 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio. Mejoras en sus condiciones de vida y la salida de la precarización laboral que en esos días vivían todos los obreros, entre otras muchas cosas que hoy en día disfrutamos gracias a estas luchas. Esta parte va dedicada a esas personas que mantienen quejándose de que los derechos se consiguen a través de la vía pacífica. No señor, hubo muertos, hubo heridos, hubo manifestaciones y protestas bastante fuertes. Para que vos ya no tengas que trabajar 16 horas al día, para que exista el derecho al voto universal y para las mujeres, para poseer un montón de comodidades que poseemos hoy en día y las personas creen que solo por nacer van a tener las comodidades, nada que ver. Que ¿Valeriana? Con razón Uribe quiere masacres con criterios. Así que el día de mañana, cuando estés disfrutando de tus comodidades y de tus placeres, recuerdes y hagas cuenta de toda la sangre que ha corrido por los ríos de la historia. Cuando uno conoce a los rusos, ve una tristeza en sus rostros. Con un frío de 20 grados bajo cero no creo que uno pueda tener una sonrisa todos los días. Yo estaría enojado por tener que bañarme todos los días, pero esa tristeza la cargan por su misma historia de muerte y devastación. Stalin aportó 20 millones de muertos rusos por defender una idea, por defender la revolución, la lucha obrera, el interés colectivo sobre el interés particular, una lucha que casi lleva a la aniquilación total del ser humano cuando por error casi se oprime el botón de la extinción de armas nucleares en la Guerra Fría, una lucha que solo llevó al triunfo de la muerte. ¿Es esa lucha la que nos interesa? ¿Es esa lucha la que vale la pena? Entre el virus y la bacteria, entre la creación o la destrucción, ¿qué diría Jesús sobre todo esto? Él que fue un obrero más. Sus obras han sido de las más conocidas en toda la historia, pero esta lucha fue como cualquier otra lucha. La humanidad lucha día tras día, todos los días por su libertad, luchando por el pueblo, luchando por salir adelante y tener esa libertad que simplemente es una utopía, por tener en manos propias los designios de un destino que divisamos siempre de manera tardía, cuando la razón ya se ha suicidado, cuando la muerte ha hecho un festín. Ahí vemos el destino de todo en el universo, la fatalidad, para que siempre sea ser una cosa o ser otra cosa. Pero que no se nos olvide que esa fatalidad es la que permite reponernos todos los días de la vida. Así como destruimos, construimos. Así como morimos, nacemos en nuevas ideas. El destino se vuelve absurdo, el destino de las luchas, es la devastación y la aniquilación. Pero seguro el siguiente capítulo marcará la idea de un mundo mejor. El sol que premia al final de esta triste noche. El destino se debate en una constante paradoja. Así que el tiempo da la razón. Y finalmente pone a cada uno en su lugar. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides por favor suscribirte, dale un like si te gustó, comentarlo, me haría mucho bien para retroalimentar toda esta carreta y esta palabrería que tenemos acá. Comentarios, si ustedes no me comentan nada, entonces estoy hablándole al aire, esto no tiene retroalimentación y yo no estoy aprendiendo nada. Y como siempre se despide tu obrero revolucionario de confianza, Spitiade. Hablamos, parceros. That is all for